Advertencia. El siguiente informe tiene como propósito informar con base en hechos documentados. No pretende atacar creencias religiosas ni desacreditar la fe de los fieles, sino analizar con objetividad las controversias que rodean a una figura conocida mundialmente. Cuando pensamos en la Madre Teresa de Calcuta, la imagen que normalmente viene a nuestra mente es la de una mujer pequeña, vestida con un hábito blanco con bordes azules, ayudando a los pobres, abrazando a los enfermos y recibiendo premios internacionales por su labor humanitaria. De hecho, fue canonizada como santa por el Vaticano en 2016 y es considerada por millones como un símbolo de compasión. Pero detrás de esta imagen beatificada por los medios, existen numerosos testimonios, investigaciones y datos que muestran una historia muy distinta. Una historia llena de oscuridad, contradicciones, sufrimiento innecesario, conexiones políticas cuestionables y una visión del dolor que ha sido criticada por médicos, periodistas y exmiembros de su congregación. ¿Ayuda o sufrimiento innecesario? Condiciones médicas negligentes en sus centros. Uno de los aspectos más polémicos de la Madre Teresa fue el manejo de los centros de atención para moribundos, especialmente el famoso Nirmal Hriday en Calcuta. Varios médicos, voluntarios y periodistas que visitaron estos lugares denunciaron que las condiciones eran extremadamente precarias, incluso para los estándares de la India. Las agujas eran reutilizadas sin esterilizar, exponiendo a los pacientes a infecciones. No se administraban analgésicos adecuados, ni siquiera morfina para el alivio del dolor intenso. Se ignoraban diagnósticos médicos básicos y en muchos casos, personas que podían haberse curado eran simplemente abandonadas a morir. El doctor Robin Fox, editor de la revista médica The Lancet, visitó uno de los centros y escribió en su informe de 1994. No se hacían diagnósticos, no había tratamientos sistemáticos, la mayoría del personal no estaba capacitado médicamente. El cuidado era más similar a un hospicio religioso que a un hospital. El dinero que no llegaba a los pobres. Una de las preguntas más fuertes que se han hecho es: ¿qué pasó con los millones de dólares que la Madre Teresa recibió en donaciones? Su fundación, las Misioneras de la Caridad, recibía donaciones multimillonarias de todo el mundo. Pero según múltiples reportes, muy poco de ese dinero se utilizaba para mejorar las condiciones de vida de los pobres. El periodista Christopher Hitchens, uno de sus críticos más reconocidos, denunció que no existía transparencia financiera alguna y que las donaciones se enviaban al Vaticano o se acumulaban en cuentas bancarias sin invertir en servicios médicos o infraestructura básica. Incluso se registraron donaciones de dictadores y personajes dudosos, como el dictador haitiano Baby Doc Duvalier, quien la recibió con honores mientras su pueblo moría de hambre. Ella no estaba interesada en eliminar la pobreza, sino en glorificarla como un regalo de Dios. Christopher Hitchens. Una filosofía del sufrimiento. Uno de los elementos más inquietantes es la forma en que la Madre Teresa entendía el sufrimiento humano. Sus propias declaraciones revelan una filosofía que, para muchos, raya en lo inhumano. Ella decía: el sufrimiento es un regalo de Dios. Es una forma de compartir la pasión de Cristo. Según varios testigos, se negaba a mejorar las condiciones de vida de los enfermos, argumentando que el dolor los acercaba a Jesús. Esto ha sido duramente criticado por médicos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que negar alivio al dolor no es compasión, sino crueldad religiosa. Relaciones políticas cuestionables. Aunque se presentaba como apolítica, la Madre Teresa aceptó condecoraciones, dinero y favores de líderes extremadamente polémicos. Dictadores como Jean-Claude Duvalier, Haití, Enver Hoxha, Albania comunista, y Charles Taylor, Liberia, le ofrecieron fondos o apoyo, y en muchos casos, ella nunca condenó sus crímenes. En 1981, viajó a Nicaragua durante el régimen sandinista, y en vez de visitar a los pobres, se reunió con líderes de derecha ligados a escuadrones paramilitares. En la India, defendió políticas conservadoras antiabortistas y anticonceptivas, incluso en contextos de extrema pobreza. Su imagen era ideal para políticos que buscaban limpiar su reputación pública,
mientras que ella no cuestionaba sus actos. Denuncias internas y exmiembros silenciados. Algunos exmiembros de su congregación han revelado prácticas internas que contrastan con el aura de santidad que se promovía públicamente. Mujeres que querían salir de la orden eran presionadas o amenazadas espiritualmente. Las novicias vivían en condiciones de extrema austeridad, sin acceso a servicios médicos adecuados. Muchas fueron sometidas a ayunos extremos, trabajo físico agotador y una disciplina que rozaba el castigo psicológico. Estos testimonios han sido reunidos en libros como Mother Teresa, The Final Verdict, de Arup Chatterjee, un médico indio que investigó profundamente su legado en su país natal. Una imagen fabricada por Occidente. Uno de los puntos más críticos revelados por varios investigadores es que la figura de la Madre Teresa no se convirtió en santa por su obra real, sino por cómo fue vendida al mundo por los medios occidentales. En 1969, el periodista Malcolm Muggeridge, ferviente católico conservador, filmó un documental para la BBC llamado Algo hermoso para Dios. Este documental mostró imágenes cuidadosamente editadas de Teresa cuidando a los pobres, en un tono profundamente emocional, sin investigar en profundidad las condiciones reales de sus centros. Fue este reportaje lo que disparó su fama mundial. Sin embargo, más tarde el propio camarógrafo del documental, Ken Macmillan, confesó que la película fue una manipulación mediática y que la supuesta luz milagrosa que aparecía en las tomas no era un milagro, sino un simple error técnico debido a la nueva película Kodak que usaron por primera vez. Ese documental fue la base de todo su mito, y era pura propaganda religiosa bien calculada. Christopher Hitchens. El Vaticano y una canonización cuestionada. La Madre Teresa fue beatificada en 2003 por el Papa Juan Pablo II y luego canonizada en 2016 por el Papa Francisco. Pero el proceso estuvo lleno de críticas. Los milagros atribuidos a ella. Para ser canonizada, el Vaticano exige que se comprueben milagros realizados por intercesión del candidato a santo. En el caso de Teresa, se aceptaron dos. 1. La curación de un tumor en una mujer india en 1998. 2. La recuperación de un brasileño con abscesos cerebrales en 2008. Pero ambos casos fueron altamente polémicos. En el primer caso, los propios médicos de la mujer dijeron públicamente que fue curada con tratamiento médico convencional, no por un milagro. La familia de la paciente denunció que se usó su caso sin su consentimiento para justificar la beatificación. A pesar de estas objeciones, el Vaticano continuó con el proceso, lo que para muchos evidencia que la canonización fue más una decisión política que espiritual. La canonización fue una forma de premiar décadas de lealtad al dogma católico, más que una celebración real de su impacto en la pobreza. Arup Chatterjee. India. Entre el respeto y la indignación. Mientras que en Europa y América la Madre Teresa fue idolatrada, en la India su legado ha sido profundamente cuestionado. Médicos, activistas y ciudadanos en Calcuta afirmaban que sus centros no ofrecían atención médica real, sino resignación a la muerte. El gobierno indio, aunque le rindió honores, también expresó preocupación por la falta de auditoría de sus fondos y la imposición de dogmas católicos en una población hindú. Su nombre fue usado para limpiar la imagen de la pobreza de Calcuta. Pero ella nunca luchó realmente por cambiar las estructuras que producían esa pobreza. Ella no amaba a los pobres, amaba la pobreza. Activista indio, citado en el documental Hell's Angel. Su posición contra los derechos humanos modernos. Uno de los aspectos más controversiales de su ideología fue su oposición directa a derechos reproductivos y temas de salud pública. La Madre Teresa se manifestó abiertamente en contra del aborto, la planificación familiar, el divorcio y el uso de anticonceptivos, incluso en contextos de pobreza extrema. En 1979, durante su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz, declaró: "El aborto es el mayor destructor de la paz en el mundo". Este discurso fue aplaudido por sectores conservadores, pero generó indignación en organizaciones que trabajaban con mujeres pobres y víctimas de violencia sexual. También se oponía al uso del condón en plena crisis del VIH-Sida, lo cual, según activistas,
pudo haber costado miles de vidas. Testimonios post-mortem y documentos filtrados. Después de su muerte en 1997, comenzaron a surgir cartas y documentos privados que revelaban una profunda crisis de fe en la Madre Teresa, así como testimonios de quienes trabajaron cerca de ella. En cartas publicadas por el Vaticano, ella misma confesaba: «Siento que Dios no está, no hay fe, no hay amor, solo vacío». Estas cartas mostraban a una mujer atormentada, no por la pobreza del mundo, sino por su propia oscuridad espiritual. Exvoluntarios filtraron documentos que mostraban la acumulación de fondos sin fiscalizar, e informes médicos que detallaban la falta de tratamientos básicos en los hospicios. La figura de la Madre Teresa de Calcuta está marcada por una enorme paradoja. Fue canonizada como santa, alabada por papas y presidentes, recibió el Premio Nobel de la Paz y fue convertida en un símbolo global de compasión. Pero detrás de esa aureola se esconde una realidad mucho más compleja. Una mujer que exaltó el sufrimiento como virtud, que negó alivio a los que sufrían, que aceptó dinero de tiranos y que usó su imagen religiosa para propagar una agenda ideológica muy conservadora, mientras millones pensaban que se trataba simplemente de ayudar a los pobres. ¿Fue una santa? ¿Una fanática religiosa? ¿Una manipuladora del dolor humano? ¿O todas las anteriores al mismo tiempo? La historia de la Madre Teresa no es una historia sencilla de bondad contra maldad. Es una historia humana, profundamente contradictoria, y por eso mismo merece ser contada completa.